lámina acerca de inflamación fibrinosa. Entonces, lo primero, antes de ver la lámina, antes de detallar la lámina microscópica, díganme ustedes qué recuerdan de inflamación microscópica. Perdón, de inflamación fibrinosa. Esa parte de los elementos que ya hemos mencionado, de esta la fibrina, como su nombre lo Ya, dice. ¿qué más? ¿Qué tiene la fibrina? ¿Por qué aparece la fibrina en un proceso inflamatorio? Porque existe una mayor presencia de fibroblastos que van a convertir, secretar bastante colágeno para reparar un tejido dañado. Es parte de, sí, pero no exactamente. Aquí estamos entrando un poquito en un terreno de confusión y es normal que vamos a disipar hoy día esa duda. ¿Cuál es la diferencia entre fibrina y fibrosis? Fibrina, fibras de colágeno, pero el cirrosis es como... No, fibrosis, fibrina y fibrosis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fibrosis son como nódulos que se forman en sí, o sea, en diferentes órganos. Por ejemplo, en el hígado, fibrosis. Ya, les explico. Cuando hablamos de fibrina, o sea, fibrina secas así la palabra como tal, la fibrina como tal es una proteína, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿por qué ocurre? Lo que ocurre es de que, ya habíamos hablado antes de que en un proceso inflamatorio puede ocurrir una extravasación por una vasodilatación. Al haber vasodilatación se hace más permeable el vaso y puede salir líquido. Pero ¿qué pasa si tengo una inflamación un poco más marcada y genero una vasodilatación un poco más marcada? ¿Qué pasa? Que estos espacios por donde salía el líquido pueden empezar a salir proteínas. Entonces, ¿qué proteínas extravasa acá? El fibrinógeno. Producto de la inflamación, este fibrinógeno extravasado se termina activando y se convierte en fibrina. La fibrina es una proteína. Ahora, esta fibrina como tal, a nivel extracelular y activada, se puede juntar con otras estructuras, como con matriz extracelular, como con agua. Entonces, al juntarse con matriz extracelular y agua, produce una estructura que también se llama fibrina, que la llamamos fibrina vulgarmente, pero que es una estructura un poquito más grande, un poco más hasta macroscópica, diría yo. O sea, comúnmente cuando vemos una pieza hasta macroscópica, vamos a decir esto es fibrina, pero el contenido es, si bien es cierto, prioritariamente de la proteína fibrina, pero tiene un componente líquido, que es un componente de agua, y tiene un componente de matriz extracelular. Entonces de aquí vamos que la principal diferencia, por ejemplo, con fibrosis, vamos a tener en la consistencia, de que ambas tienen estructuras en común, por eso hasta se llaman parecidos, es decir, tienen proteína, tienen matriz extracelular. La diferencia va a estar en el predominante, es decir, en el caso de la fibrina vamos a tener más contenido líquido, más agua. En el caso de la fibrosis vamos a tener un contenido más sólido, por rico en colágeno. Esto no quiere decir que la fibrina, este material fibrinoso, no tenga colágeno, lo tiene, pero en una cantidad muy pequeña. En cambio, la fibrosis como tal, la tiene en una mayor cantidad y por eso es más sólida. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo diferenciarlos? Uno, a través de esto. Dos, en el tiempo. O sea, la fibrina puede en el tiempo, en una inflamación que se hace crónica, puede perder la cantidad del líquido y puede tener una mayor afinidad por el colágeno. Entonces, en este caso, hará una transición de fibrina a fibrosis, pero no es de un día a otro, sino es en el tiempo. ¿Okay? Entonces, si nosotros hablamos de una inflamación fibrinosa desde el punto de vista microscópico, y lo vemos acá, vemos aquí que encontramos unos tractos eosinófilos, ¿no es cierto? Más fúcseas, más rosados, que son estos de acá. Entonces, estos tractos son los que vamos a llamar nosotros fibrina, ¿ok? Entonces, partiendo del primer concepto, toda inflamación debe tener células inflamatorias. ¿Tenemos células inflamatorias? Sí, están por todo el campo. Ahora, la parte fibrinosa es la presencia de fibrina, que hemos visto que es secundaria a esta inflamación. Entonces, hay y se puede observar. Tercero, vamos a mirar la parte macro y vamos a ver que dentro de estos espacios vemos un pulmón, porque acá se ven estructuras bronquiales, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Vemos que esta parte está sana y la comparamos con esta parte de aquí. Vemos que aquí hay tractos sólidos, ¿no es cierto? Se ven sólidos, son tractos fibrosos y hay un contexto de fibrosis.
Pero sobre estos trapos fibrosos vemos que aquí hay un líquido un líquido viscoso, ¿no es cierto?, que lo está bañando, que lo hace ver inclusive brillante. Este líquido viscoso, que en este caso es un poquito más líquido, pero que en la variante de órgano a órgano, incluso de la causa que lo esté causando, puede generar un contexto un poco más sólido. ¿Qué quiero decir? Más viscoso, se hace más espeso, que podría hasta parecer sólido. Dependerá del tiempo, de la evolución, de la causa, etc. Pero lo que quiero llegar a este punto es que inclusive la fibrosis y la fibrina podrían coexistir. Es decir, tenemos una fibrosis de base y encima está bañado por un tejido fibrinoso, ¿no es cierto? Entonces, esto para que macroscópicamente encontremos la diferencia. La diferencia es que la fibrina tiende a ser un poco más líquida, yo diría que es más semilíquida o semisólida, como quieran llamarlo, mientras que la fibrosis sí es marcadamente sólida. Otra diferencia, la otra diferencia era en la composición. Habíamos dicho que el predominio en la fibrosis es de fibras colágenas. En cambio, en el caso de la fibrina, solamente como material, el predominio era de la proteína de fibrina y agua, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que su consistencia es un poquito más líquida. Ahora, si queremos encerrar todos los conceptos que hemos dado en ideas principales, la primera, como toda inflamación, también tiene que tener leucocitos. Lo segundo, como la forma, ¿no? La forma es de tractos eosinófilos o tractos rosados, fucsias, como quieren llamarlos. Eso en la visión microscópica, ¿no es cierto? Y la causa de esto, el tercer punto sería la causa por la que aparece la inflamación fibrinosa, es por una extravasación de proteína por secundaria a la inflamación, ¿no es cierto? Se extravasa el fibrinógeno y se activa extravascular, se junta con matriz extracelular y agua y forma pues, este contenido que se llama fibrina. ¿Okay? Finalmente, el cuarto punto sería la diferencia de la fibrosis desde el punto de vista macroscópico, que sería que tiene una consistencia más líquida, ¿no es cierto? O semisólida, si quieres llamar, semilíquida también, más viscosa. En cambio, el contenido fibrótico o fibroso es sólido, enteramente sólido. ¿Ven? Esa es otra diferencia. Eso tiene que quedar clara, la diferencia entre fibrina y fibrosis. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ya. Entonces los dejo practicando antes de pasar al siguiente ítem. No la caeró. No sé si es un ejemplo, tal vez sí es, pero es un ejemplo.